tutoría, voy a compartirles un video para poder justamente entrar en el contexto. Ahora les comparto el video. La estimulación temprana es la atención que se le da al niño en las primeras etapas de su vida, con el fin de potenciar Disculpen, creo que es mi internet. al niño en las primeras etapas de su vida, con el fin de potenciar y desarrollar al máximo sus habilidades físicas, intelectuales y psicosociales. Las actividades de estimulación tienen su base en el conocimiento de las pautas de desarrollo que siguen los niños, por lo que deben ser aplicadas de acuerdo con la edad y nivel de desarrollo, ya que no se pretende forzar al niño a lograr metas para las que aún no está preparado. Las áreas de desarrollo que abarca la estimulación temprana son motor grueso, que son movimientos generales del cuerpo, piernas y brazos. Motor fino, que son los movimientos precisos y especializados de manos y dedos. Lenguaje, que es la capacidad de comunicarse y hablar. Socioafectivo, que es la capacidad de relacionarse con los demás y expresar sentimientos y emociones. Algunos ejercicios que se recomiendan de acuerdo con las diferentes etapas son: acostado boca arriba, estira y flexiona sus piernas suavemente. Cárgalo junto a tu pecho y cántale. Llámalo por su nombre en cada una de las actividades que realicen. Exprésale tu cariño mediante besos y masajes suaves. Siéntalo con la ayuda de varios cojines para evitar que se vaya de lado. Cerca de su mano, mueve un juguete y anímalo a tomarlo. Cada que balbucee o grite, imítale o platica con él o ella. Responder a sus llamados lo motiva a comunicarse. Siempre premia el esfuerzo de tu bebé con una sonrisa, una caricia o una palabra de cariño. Pon a tu bebé en 4 puntos. Puedes ayudarle a separar el abdomen del piso con una almohada o una toalla. Llama su atención para que se desplace en esa posición. Anima a tu bebé a que tome juguetes pequeños con los dedos índice y pulgar. Estimula sus primeras palabras y festéjalas. Pídele que haga cosas sencillas como darte una sonaja o una taza. Cuando te las dé, agradécele. Ayúdale a dar sus primeros pasos. Sujétalo de las 2 manos, luego con una sola y pídele que camine. Enséñale a meter y sacar objetos en una cubeta o bote de boca ancha. Cuando lo vistas o bañes, enséñale los nombres de las partes del cuerpo. Llévale a jugar con otros niños y niñas, de preferencia de su edad. Pueden agacharse y levantar. Pídele a tu hijo que traiga, señale o busque diferentes objetos. Permite que coma solo, aunque llegue a tirar alimentos. Ten paciencia. Pídele que nombre, toque o señale objetos que le rodean. Y regresa a aquellos que ya sabía y se le han olvidado. Juega con tu hijo a perseguirlo para que corra o a saltar desde pequeñas alturas. Dale una hoja de papel y colores para que raye libremente. También frascos de plástico para que aprenda a tapar y destapar. Aprovecha cualquier momento para platicar. Utiliza frases completas e inclúyelo en las conversaciones de la familia, como si ya hablara. Permite que te ayude en algunas tareas del hogar. Mueve sus brazos en distintas direcciones mientras bailan. Dibujen libremente sobre un papel. Practiquen abrir puertas con manijas. Léele cotidianamente historias infantiles cortas y hazle preguntas sobre lo leído, tratando de que repita parte de la historia. Anímale a saltar con un solo pie. Pongan música para bailar con canciones que permitan coordinar movimientos de su cuerpo con lo que dice la letra. Enséñale a armar rompecabezas de 3 o 4 piezas. Anímalo a dibujar y crear historias sobre sus dibujos. Responde siempre sus preguntas y aclara sus dudas de manera sencilla.
Muy bien, entonces ahora sí hemos visto un video introductorio sobre el tema de hoy, ¿no? Este video es muy interesante porque es completo y tiene una visión muy amplia justamente de la temática. Entonces, para poder iniciar con este video reflexivo, introductorio sobre la temática, nosotros la semana pasada justamente habíamos compartido qué es una estimulación temprana, en qué consiste. Y justamente consiste en utilizar diferentes actividades para que de esta manera justamente el niño pueda desarrollar, de acuerdo a sus etapas de desarrollo, las capacidades y las habilidades que va adquiriendo. Y también habíamos mencionado que la estimulación temprana no va alineado o no va relacionado con que si estimulamos más al niño y más, cuando más temprano sea mejor, no es que esto le va a otorgar inteligencia, ¿no? Mucha inteligencia, no, sino lo que se desea es justamente que estas capacidades y estas habilidades que va adquiriendo se desarrollen de la mejor manera y que sean justamente fomentados, estimulados y fomentados y estimulados, ¿no? Justamente para que estas etapas de desarrollo se lleven de una forma óptima. Ahora también es importante la observación justamente y el acompañamiento del padre. ¿Por qué? Porque cuando más informados estemos justamente de estas etapas de desarrollo, de estas capacidades que va a ir adquiriendo el niño en estas diferentes etapas, y que a la vez vamos a acompañar al niño para que estas capacidades que va adquiriendo se vayan desarrollando de la mejor manera, es que también de alguna manera podemos intervenir oportunamente, ¿no? Esto quiere decir, si es que de repente vemos algunas señales de alerta, que es algo también que vamos a compartir hoy, podemos buscar ayuda profesional. Entonces, cuando la intervención es más oportuna, es mucho mejor, ¿no? Ahora, mm, hay diferentes edades en las cuales es importante promover ciertas actividades en el niño, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, de los 0 a 6 meses, hablarles, hacerles masajitos, jugar con sonidos suaves, mover objetos delante de él, no muy cerca ni muy lejos, ¿no? Una distancia quizás de una mano, ¿no? Una distancia, no tan cerca tampoco. Ahora, entre los 6 a 12 meses, podemos ya ir haciendo otros juegos porque ya justamente va adquiriendo nuevas capacidades, como estos juegos a las escondidas, nombrar las cosas por objetos, ¿no? Quizás mirarse al espejo, del año a los 2 años, leer pequeños cuentos, cantar, identificar ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? De los 2 a 3 años, hacer estos juegos simbólicos, colorear, y de los 3 a 6 años, justamente estos juegos libres. Entonces, vamos con estas actividades ir promoviendo diferentes capacidades y habilidades que van a ir adquiriendo durante todas estas etapas de desarrollo. Ahora, también es importante, hablando de etapas de desarrollo, conocer qué es lo que el niño va a ir adquiriendo justamente en todas estas dimensiones. Como también mencioné en la charla pasada, ¿no? La primera parte, es que uno interviene mucho lo que son las etapas de desarrollo, que la estimulación temprana eran estas actividades que se realizaban con el niño para que estas habilidades y estas capacidades que va adquiriendo el niño se desarrollen y se estimulen de la mejor manera, pero también
es importante saber que el ser humano, no, el individuo es un ser integral, en el cual va a abarcar todas estas dimensiones, todas estas áreas, ¿no? Entonces, no solamente podemos centrarnos en una de ellas, es importante visualizar todas, porque al lograr que todas estén armonizadas, vamos a lograr el equilibrio y una salud equilibrada, tanto a nivel físico, emocional y a nivel también cognitivo, ¿no? Entonces, estas dimensiones son la motora, la cognitiva y la social o la socioemocional, dependiendo, ¿no? Como la queramos visualizar. Entonces, la motora, y ya vamos a hablar justamente de estas dos etapas del desarrollo que involucra lo que es la estimulación temprana. La estimulación temprana se puede llevar desde los primeros meses de vida hasta más o menos aproximadamente 6 años. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta etapa hay una evolución muy rápida del ser humano, que adquiere muchas destrezas, muchas capacidades, aparte que cuando recién nace está en este proceso de adaptación, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que va a ir adquiriendo el niño en estas dos etapas. En esta parte de la infancia, de los 0 a 3 años, a nivel motor, eh, va, vamos a observar los reflejos, estos reflejos que son naturales, ¿no? El reflejo de succión, que lo hace cuando justamente la madre lo alimenta, ¿no? El reflejo de prensión, que a veces cuando nosotros acercamos y quizás colocamos nuestro dedo en la palma del niño, vamos a sentir que justamente lo sujeta, ¿no? La prensión, ¿no? Entonces, así como ello, hay muchos reflejos que vamos a ir observando, pero estos reflejos se puede decir de una forma natural y nata. Y así como se da, ¿no? En algún momento también de la etapa se van a desaparecer. Son reacciones, ¿no? Reacciones propias de esa etapa. Después también vamos a observar un crecimiento acelerado, ¿no? Entonces, y esto vamos a observarlo mucho en los primeros meses, ¿no? Los que son padres a veces compran muchas prendas muy bonitas, pero se dan cuenta que a las 2 semanas ya no le queda justamente al bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque hay este crecimiento acelerado, ¿no? Hay ese desarrollo acelerado. Crece, también quizás sube de peso, ¿no? Y todo ello. Y también hay esta experiencia de probar las comidas. No solamente es justamente la leche materna o la de fórmula, sino va a probar diferentes comidas. Y en esto implica también esta parte eh, del sensorial, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente va a probar eh, diferentes comidas como amargas, dulces, saladas, y esto lo va a hacer también en un proceso que también el profesional le va a ir indicando, ¿no? Y también va a poder experimentar el hecho de caminar, ¿no? Va a desarrollar justamente esta habilidad motora, motora gruesa, porque justamente como nosotros sabemos, en los primeros meses el bebé no tiene esta destreza. Esto lo va a ir adquiriendo de a partir de los 6 meses aproximadamente hasta puede ser año hasta año y medio, ¿no? Si supera el año y medio, ahí sí habría que observar y buscar una orientación profesional, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Mientras tanto, no habría tanto que preocuparse, ¿no? Pero pasando este tiempo, sí, había algo que ahí observar. Entonces, eh, el hecho de caminar también es esta experiencia de libertad, de poderse desplazar hacia el objeto que desea alcanzar por sus propios medios, ¿no? Y
esto es una sensación justamente que van a experimentar y no solamente eso, sino también van a experimentar el hecho de poder pronunciar algunas palabras, ¿no? Entonces esto también le da esta sensación de libertad, de independencia. Control de esfínteres, porque justamente ya tiene justamente este control, ¿no? De poder avisar cuando necesita o tiene esta necesidad. Ahora, a nivel cognitivo, tenemos la permanencia del objeto. Si antes tú le mostrabas un muñeco a tu hijo y después lo ponías debajo quizás de la colcha, el niño lloraba, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba que el muñeco se había desaparecido, que ya no iba a volver. Entonces lloraba porque ya no estaba. Pero después, cuando ya el niño logra entender que ese muñeco no se ha desaparecido, sino que está debajo de la colcha, entonces ahí podemos hablar de permanencia del objeto. También vamos a observar que va a aparecer esta función simbólica, ¿no? Y esto cuando lo podemos visualizar. Cuando el niño, por ejemplo, la niña puede jugar con su muñeca, que ella es la mamá, y le da comida a su muñeca. O cuando el niño quizás juega a que está arreglando una silla, ¿no? Entonces ahí está función simbólica. Y bueno, como ya habíamos mencionado, va a empezar a emitir algunas palabras. Entonces ahí experimenta esta sensación, ¿no? De independencia. Antes, recuerden que en los primeros meses el niño solamente se comunicaba con el llanto y eran los padres o los cuidadores los que tenían que identificar cuál era la necesidad justamente que tenía frente el niño. Entonces, a veces se podía identificar, a veces no. Y eso está muy relacionado con el apego. Entonces, si es que el padre lograba identificar esta necesidad del niño, ¿qué pasaba? El vínculo era seguro. Pero si no se lograba identificar, se estaba logrando un vínculo, un apego inseguro. Entonces, cuando ya tiene esa sensación de moverse, de poder desplazarse y de poder emitir sus palabras y comunicarse y expresar su necesidad, justamente esta es una primera sensación de libertad. Que después, ¿no? Esta sensación lo van a experimentar posiblemente en la adolescencia, pero de una manera y un contexto diferente. Ahora, Eh, también es bueno mencionar la niñez temprana, ¿no? De 3 a 6. Y estoy mencionando estas dos etapas porque es bueno para entender al niño y para poder visualizar justamente esta adquisición de capacidades. Es bueno entender justamente cuál es su adquisición, por qué de su comportamiento, ¿no? Y todo eso a veces forma parte de su propia etapa. Mm, Como también sabemos, en estas etapas de desarrollo, vamos a visualizar cambios a nivel cuantitativo y cualitativo. Cuantitativos porque lo podemos expresar en números, ¿no? Por ejemplo, cuando pesas al niño, cuando mides al niño, esto lo puedes expresar en números. Pero también hay otro que es cualitativo, que es algo que nosotros no visualizamos, pero es en sí una adquisición. Por ejemplo, cuando hablábamos de, eh, de lo que es quizás el juego simbólico, ¿no? Eh, es algo que no lo podemos expresar en números, pero que sí está ahí, ¿no? Como parte de su desarrollo. Ahora, también, ahora vamos a mencionar sobre la niñez temprana en la dimensión motora. Entonces, en esta dimensión motora, ya como adquirió esta habilidad justamente de caminar, de desplazarse, esta habilidad se va a ir desarrollando.
Ya no solamente es que va a dar los primeros pasos, ya después va a caminar, va a tener una marcha más segura. De ahí va a empezar a correr, va a empezar a saltar, a subir escalones. Entonces, todo esto es, es parte justamente de este desarrollo motor grueso. Pero también es importante este desarrollo motor fino, ¿no? Eh, porque esto va justamente a permitir hacer diferentes actividades que en algún momento va a ser importante cuando empiece a adquirir justamente esta habilidad, ¿no? De la escritura, y más adelante. Después también manifiesta la lateralidad, empieza a diferenciar el lado izquierdo del lado derecho. En esta etapa mayormente los niños son muy saludables y bueno, tiene el control de esfínteres también. Ahora, a nivel cognitivo, es importante justamente esta imitación diferida. Eh, En esta etapa, el niño tiende a tener muy presente a la imagen referente para él, mayormente es el padre o la madre. Si una niña ve a su mamá que se pone tacones, es posible que tu hija, en algún momento que te distraigas, vaya y se coloque los tacones también, ¿no? Porque está imitando tu conducta. O si es posible que tú cuando vayas a trabajar te miras al espejo y te pintas los labios, es posible que en un momento también tu hija agarre el labial y se quiera pintar los labios, ¿no? Porque ahí está imitación diferida. Imita a la imagen referente para él. Ahora, por otro lado, también tenemos justamente el animismo. Esto quiere decir que no solamente ella se quede en un juego simbólico, ¿no? Sino que siente, ¿no? Si por ejemplo tiene una muñeca y a su muñeca la baña, ¿no? Le lava el cabello, siente que le está haciendo bien, ¿no? Entonces es algo relacionado justamente a este etapa. El artificialismo es cuando el niño cree, ¿no? Que todo lo que existe en el mundo es creado por el ser humano. No, no es algo así como que nosotros sabemos que lleva un proceso de manufactura y todo ello. No, ellos todos lo conciben como que esto es creado por el ser humano. Egocentrismo, porque esto también lo vamos a visualizar, ¿no? En los juegos del niño. Por ejemplo, el niño todavía no tiene esta capacidad de jugar en grupo. Ellos pueden ser que en el grupo estén todos, ¿no? Pero cada uno juega de forma independiente. O sea, eh, yo estoy acá con mi amiguita, con otra amiguita, pero yo juego con mi muñeca y no la presto. Esta es mi muñeca, ¿no? Y cada niño juega con su propia muñeca. Aún hay marcado el egocentrismo. Entonces, esto forma parte de esta etapa de los 3 a 6 años. Es irreversible porque el niño, por ejemplo, puede aprender a decir 1, 2, 3, ¿no? Pero no va a poder y no va a tener la capacidad de decir 3, 2, 5 aún, ¿no? Todavía no va a tener esa capacidad. Y después, centración. Esto quiere decir que, por ejemplo, una mamá, ¿no? Tiene su cabello color negro y bueno, ese día de repente está de aniversario, ¿no? Y se le ocurre a la mamá justamente hacerse un cambio de look y se cambia por color rojo, vamos a suponer, ¿no? Entonces llega a la casa todo feliz y el niño cuando lo ve a la mamá empieza a llorar porque él no la identifica como su mamá porque él tiene identificado a su mamá con el color de cabello negro. Entonces hay una centración. Eso también pasa, y ustedes habrán visto algunos videos en el cual el papá tiene barba, ¿no? Y cuando se saca la barba y vuelve a la casa, el niño no lo reconoce como papá, ¿no? En un primer momento, porque hay una centración. Entonces, todo esto
es parte justamente de esta etapa, ¿no? De esta etapa que corresponde a esta dimensión cognitiva. Y muchas veces podemos quizás creer que el niño lo está haciendo por caprichoso o por algunas otras situaciones, pero es importante saber que forma parte de esta etapa, de los 3 a 6 años. Y ahora es bueno también hablar del desarrollo social, ¿no? El desarrollo social, justamente ya el niño de los 3 a 6 años, ya a partir, bueno, de los 5 a 6 años ya va a tener una primera experiencia del preescolar, ¿no? Entonces, eh, su primer entorno, como sabemos, es su familia. Cuando nace, tiene un vínculo muy estrecho con la madre y después van al hogar y en el hogar su primer vínculo social pequeño es mamá, papá y si hay hermanos, hermanos o la familia con las que viva. Pero ese es su primer vínculo. En esa etapa va a adquirir también no solamente estas habilidades que son parte de las etapas de desarrollo, sino va a adquirir normas, valores, tipos de apego, estilos de crianza, formas de comunicación. Y esto se va a ver reflejado en sus interacciones que son más amplias, como cuáles, como la preescolar, ¿no? Es personas nuevas, un contexto más amplio. Entonces, todo esto se va a ver reflejado ahí. Entonces, ya ellos van a tener la capacidad de desarrollar este juego en paralelo. Este juego en paralelo viene a ser que ya no va a ser esta parte excéntrica, sino ya van a poder jugar con otros niños, ¿no? Con otras interacciones, justamente porque también ya en la etapa preescolar y en la etapa escolar van a experimentar por primera vez también el significado de la palabra amistad, el simpatizarse con alguien más que con otros, no la afinidad. También van a desarrollar estas habilidades de comunicación que hayan adquirido en el hogar en un primer momento. Van a tener también desarrollar esta identidad sexual porque ya van a ir a visualizar una diferencia entre hombre y mujer, quizás por el tamaño del cabello, ¿no? El tamaño del cabello corto, el largo, o por ciertas otras características, ¿no? Que la mujercita va con vestidito, el hombrecito va con su pantaloncito, ¿no? Por estas características. Y después también el complejo de Edipo y Electra, ¿no? Como sabemos, es esta es este amor idealizado hacia la madre, ¿no? O hacia el padre, ¿no? Dependiendo si es un niño o dependiendo si es una niña, ¿no? Entonces, si es un niño, será hacia la madre, ¿no? Y si es una niña, será hacia el padre. Pero esto solamente es parte de esta etapa, ¿no? Bien. Entonces, una vez que hemos hecho una mirada justamente en estas dos etapas que son principales y me parecieron necesarias tenerlas en cuenta, ¿no? Que es del 0 a 3 años y de 3 a 6, porque justamente estas son las etapas que se tienen en cuenta para una estimulación temprana. Y también mm, la neurociencia ha tenido grandes aportes justamente en diferentes áreas, ¿no? Tanto y se podría decir con más amplitud en el área de la psicología y en el área de la educación. Entonces, en el área de la educación, porque usa justamente mucho estas partes sensoriales para poder usar estrategias y lograr el anclaje del aprendizaje, ¿no? Y en el área de la psicología, ¿no? Justamente también ha tenido muchos aportes. Entonces, dentro de ello, ustedes habrán escuchado hablar sobre estos periodos críticos y estos periodos sensibles, pero hoy en día más se focaliza
estos periodos sensibles, ¿no? Y estos periodos sensibles justamente son más flexibles, se dan por un determinado tiempo para la adquisición de una habilidad, pero antes se creía que si es que no se adquiría esta habilidad en este periodo sensible, esto ya no se podía recuperar, ¿no? Pero gracias justamente a los aportes de la neurociencia, habla justamente sobre la plasticidad, ¿no? Entonces, claro, quizás en este momento, en esta etapa, no se pudo desarrollar, pero se puede recuperar. Y un ejemplo puede ser el gateo, ¿no? Pues puede ser que el niño no haya gateado en el tiempo que tenía que gatear, ¿ya? Pero esto puede recuperarse realizando quizás ejercicios al niño que le lleve a desarrollar esta habilidad. Quizás va a costar más porque ya está justamente ya ha adquirido la capacidad de caminar, pero es algo que lo pueden fomentar. En cambio, dentro de los periodos críticos, ¿no? Justamente se mencionaba que justamente tenían estas capacidades, pero que si no, esto no se adquiría, ya no se recuperaba. Pero ahora se habla más de los periodos sensibles que justamente se pueden recuperar. Entonces, hay diferentes ámbitos, ¿no? En la cual es importante tener en cuenta. Por ejemplo, en el desarrollo visual, en el lenguaje, quizás presenta alguna dificultad para discriminar sonidos, apego emocional, problemas de vinculación o trastornos emocionales, audición para el lenguaje o desarrollo motor. Pero ahora, como les menciono, ahora estamos más con lo que es el periodo sensible. Pero para que uno desarrolle cada una de estas áreas, tanto el área del lenguaje, la motricidad, la parte sensorial y la socioemocional, hay diferentes actividades que nosotros podemos realizar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, leer cuentos, ¿no? Repetir palabras con el niño, eh, por eso que se habla mucho justamente de este tiempo de calidad, ¿no? Ahora no estamos hablando mucho por la cantidad, porque sabemos que eh, por la misma vida, justamente la demanda es que tanto papá y mamá muchas veces trabajan, ¿no? Pero si hay un tiempo de calidad, este tiempo de calidad es la dedicación que tú le vas a dar a tu hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente pueda desarrollar estas diferentes capacidades en todo su esplendor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para lo cual, si yo quiero que estimular esa parte del lenguaje, voy a leer cuentos, ¿no? Si yo quiero justamente desarrollar esta capacidad motriz, eh, dependiendo la edad, puedo jugar pelota, ¿no? Puedo hacer gateo libre. Si quiero estimular esta parte sensorial, voy a jugar con arena, con diferentes texturas, con diferentes olores, con escuchar música, con la plastilina. Si yo quiero justamente desarrollar esta parte socioemocional, es importante ese contacto visual con tu hijo, ¿no? Y aperturarse, hablar sobre sus emociones, ¿no? Juegos grupales y todo ello. Entonces, los periodos críticos, ¿no? Que, bueno, que ahora como les vuelvo a mencionar, más se hablan sobre los periodos sensibles, pero también voy a mencionar ello. Los periodos críticos son los que duran poco tiempo, ¿no? Eh, bueno, se mencionaba que si no ocurría, no, ya no se podía recuperar, pero gracias a los periodos sensibles y a las nuevas investigaciones, hay todavía la oportunidad de adquirirlo, ¿no? Y después, bueno,
también biológicamente determinada de la maduración del sistema nervioso. Ahora, si vamos a hablar sobre los periodos sensibles, igual, ¿no? Tenemos el área del lenguaje, motricidad fina, desarrollo sensorial, social, emocional, el área lógica, el control de los esfínteres. Bueno, entonces tenemos diferentes edades, ¿no? Las edades mayormente son de los 0 a 6 años. Entonces, ¿qué es lo que se le recomendaría justamente para desarrollar esta área del lenguaje? Si nosotros queremos desarrollar esta área del lenguaje, lo importante es hablar con el niño, ¿no? Hablar con el bebé, contarle, comunicarse con él, quizás leer cuentos, eh, que escuche alguna melodía, ¿no? Que si ya está un poco más grandecito, corregirle las palabras que quizás está pronunciando inadecuadamente, cantar con él, ¿no? Entonces esto permite estimular justamente esta área del lenguaje. Si hablamos de la motricidad fina y gruesa, justamente tenemos que desarrollar la capacidad justamente de desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Con diferentes juegos de movimiento. También, si queremos que desarrolle esta motricidad fina, podemos usar la plastilina, ¿no? Podemos usar que toque diferentes objetos, ¿no? Y después, si hablamos del desarrollo sensorial, acuérdense que el sensorial es nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro gusto. Entonces tenemos que usar diferentes actividades, ¿no? Que estimulen todas estas áreas sensoriales. Si hablamos del área auditiva, ¿no? Diferentes sonidos, de repente música. Si hablamos de esta parte táctil, podemos hacerle tocar diferentes texturas, ¿no? Y que identifique estas texturas. Si hablamos quizás del área visual, podemos mostrarle diferentes colores, diferentes imágenes. Entonces tenemos diferentes formas de poder justamente desarrollar estas diferentes áreas sensoriales. Ahora, si vamos a referirnos a esta habilidad socioemocional o esta área socioemocional, esto va muy relacionado cómo justamente el niño interactúa con su entorno. A veces es importante que el niño juegue con otros niños, ¿no? Eso es importante. Esto no quiere decir que no sea importante que el niño experimente el juego con papá y mamá. Eso también es muy bueno porque crea vínculos, pero a la vez también es importante que el niño juegue con otros niños de su edad. ¿Para qué? Para que desarrolle justamente estas habilidades sociales. Y estas habilidades sociales no solamente implica el hecho de sociabilizar, sino que ahí va a desarrollar otras capacidades, ¿no? Que son importantes, como la empatía, como la escucha activa, los tipos de comunicación que son tan importantes. Y bueno, el área emocional. Sabemos que es importante preocuparnos en estas etapas de desarrollo de la alimentación de tu hijo, de que tenga todas las proteínas, las grasas, que coma saludable. Eso es fundamental. Pero así como es fundamental cuidar el cuerpo, que tenga un buen peso, que tenga una buena estatura, que esté fuerte, si es que tuviera la presencia de alguna enfermedad que no se desea, entonces, al igual de eso, es bueno preocuparnos por esta parte emocional, esta parte afectiva. Esto quiere decir el decirle, eh, el tener el contacto visual, ¿no? Un abrazo, un beso, de repente una palabra eh, de validación, ¿no? Lo importante, que bien lo has hecho. Cada adquisición que va logrando, elogiarle, ¿no? Que lo está haciendo muy bien, que lo está logrando, ¿no? O sea, estas cosas también son muy importantes porque esta parte afectiva va relacionado con esta habilidad intrapersonal, que es la autoestima.
la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, todo esto se va a ir nutriendo, se va a ir desarrollando justamente con esta parte emocional que tú le brindas a tu niño. Entonces podríamos decir, si es que el niño tiene una alimentación sana y balanceada, a nivel físico va a crecer y va a desarrollarse físicamente muy bien, pero también de la misma manera necesita potenciar esta área emocional. ¿Para qué? Para que puedas desarrollar esta parte cualitativa, ¿no? Que es tu autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, que también es tan importante en la interacción de todo ser humano. Ahora también tenemos esta área lógica, ¿no? Entonces, ya dependiendo, ¿no? La edad del niño, nosotros sabemos que empiezan a aprender a contar, ¿no? Después ya de repente cuentan del 1 al 5 primero, de ahí al 10, de ahí al 20 y van adquiriendo, ¿no? Diferentes destrezas. Y esto también podemos incluir esta parte sensorial, que escucha una canción, ¿no? Que están contando los números. Entonces esto ayuda mucho y esto también forma parte de la neurociencia como parte del aprendizaje. Mm, Y, por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje, cada uno tiene una forma de adquirir el aprendizaje con mayor facilidad de manera diferente. Algunos adquirimos más rápido auditivamente, otros visualmente, ¿no? Otros quizás por medio de la lectura, ¿no? Vamos adquiriendo de diferentes maneras el aprendizaje. Pero mm, lo importante es saber, ¿no? ¿Cuál es esta parte sensorial que se te facilita para adquirir el aprendizaje? Que cuando este aprendizaje se te dificulta de alguna manera adquirirlo, podemos usar esta estrategia, ¿no? Entonces, también dentro de lo que es el desarrollo de estos estímulos, también forma parte de un aprendizaje, ¿no? Bueno, es como cuando nosotros adquirimos el aprendizaje de contar, ¿no? La repetición permite justamente que este aprendizaje se fortalezca. Si aprendemos a sumar de acuerdo como lo vamos a practicando, vamos a ir consiguiendo la destreza en este aprendizaje. ¿No? Y bueno, ya el control de esfínteres, bueno, ahí es importante también que el niño tenga una rutina de higiene, ¿no? Ajá, y un acompañamiento respetuoso. Ahora, hablando de las señales de alerta. ¿Cuáles son estas señales de alerta que tiene el niño? Eh, Vamos a repetir alguno de ellos, ¿no? Justamente porque es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de esta habilidad del lenguaje, es cuando el niño ya llegó justamente al año y no balbucea. Entonces es algo que tenemos que observar. O, o quizás no dice palabras a los 18 meses, ¿no? O no arma frases de 2 palabras a los 2 años. Entonces ahí podríamos estar necesitando una orientación profesional. Es importante también mencionar que dentro de la etapa preescolar y la etapa escolar se va a observar, y mayormente es el docente el que lo observa, estos problemas que van relacionados con el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, posiblemente el niño tenga problemas de lectoescritura, y si tiene un problema de lectoescritura, también podría presentar un problema con la matemática, ¿no? Con la caligrafía. Y todos estos van relacionados con estos problemas de aprendizaje, que justamente es importante intervenirnos oportunamente. Porque si no se intervienen oportunamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a visualizar
en su baja calificación, en su rendimiento escolar, ¿no? Y esto, el problema de aprendizaje, como sabemos, no va relacionado con un problema intelectual, sino justamente esto tiene una influencia ambiental o genética. Bueno, ese es otro tema, pero siempre es bueno mencionar. Ahora, motricidad, no se sienta solo justamente al año, ¿no? No camina pasado los 18 meses, ¿no? Es algo que sí necesitamos visualizar, ¿no? Necesitamos visualizar. O quizás tú sientas al niño, ¿no? Y tiende a tirar la cabecita para un lado, no lo puede sostener. Entonces eso también es algo que tenemos que atender. Y bueno, cuando también dentro de lo que es el área social de sociabilización, es que cuando tú lo llamas por su nombre, no voltea, no te responde, no hay una reacción o también quizás no tiene un contacto visual contigo. ¿M? Entonces, estos son algunas implicancias que tenemos que tener en cuenta para poder buscar ayuda profesional oportuna. Acuérdense que cualquier eh, alerta que podemos observar en el niño, si es intervenido oportunamente, entonces vamos a lograr que estas capacidades que ellos van a ir adquiriendo se puedan desarrollar, ¿no? Claro, ¿no? De repente a un ritmo diferente, pero eh, es importante intervenirlo oportunamente. Entonces, es importante tener en cuenta justamente que al niño se le tiene que brindar un espacio seguro, también buscar justamente que sean accesibles en el sentido que el niño también necesita jugar con otros niños, ¿no? Y esto puede estar bajo la supervisión de los padres, eso no habría ningún inconveniente. Pero sí se tiene que tener en cuenta que el niño tiene que tener un espacio seguro. Si, por ejemplo, tú vas a trabajar con el niño algún tipo de estimulación temprana, tienes que poner en el piso, ¿no? Como una colchoneta, algo justamente, para que puedas hacerlo con más libertad, justamente, estos ejercicios de estimulación. Después, importante el juego libre, puede ser con papá, puede ser con algún familiar, pero también tiene que ser con otro amiguito que no implica que no esté bajo la supervisión de un adulto. Después también es importante que en esta edad el niño no tenga tanto contacto con la tecnología, ¿no? En lo posible que no tenga contacto con la tecnología, porque de alguna u otra forma esto podría ser perjudicial para su desarrollo. ¿Por qué? Porque todo su foco atencional va a estar justamente en las imágenes, ¿no? En los colores y todo ello, y va a perder justamente desarrollar otras habilidades. También es importante que el niño tenga un ambiente familiar positivo, evitar justamente esas comunicaciones muy autoritarias, ¿no? O esto que podría justamente de alguna u otra manera no ser favorable para el desarrollo del niño eh, y que podría más bien traer ansiedad, ¿no? Y entonces esto no es algo positivo tampoco. Después, bueno, esta seguridad emocional, como que va muy relacionado con este vínculo y este apego seguro, tenemos que tener en cuenta justamente también que hay una influencia sociocultural, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos primeros meses adquiere muchas cosas de su familia, como los que ya habíamos mencionado, tipos de apego, estilos de crianza, tipos de comunicación, pero también este ambiente
cultural, o sea, con quienes se relaciona, también va a influenciar en el niño y en su comportamiento. Ahora también es importante establecer normas y límites, ¿no? Dentro de lo que es la interacción con tu hijo. Y bueno, les podría decir que no es recomendable justamente el uso de la tecnología a tan temprana edad, porque puede ser perjudicial, no solamente en su desarrollo cognitivo, sino también puede ser perjudicial a nivel físico, porque podría tener algún problema visual, ¿no? Y usar lentes a muy temprana edad. Ahora, algunas estrategias para estimular el desarrollo en casa. Uno de ellos es, ¿no? Para los que van a adquirir justamente o se han inscrito en la charla, hay un material de trabajo que les van a facilitar. Y bueno, van a poner al niño o a la niña boca abajo en una pelota grande, ¿no? Esta pelota no tiene que ser muy dura, tiene que ser una pelota un poco suave para que el niño se sienta cómodo también en él, ¿no? Y entonces lo va a mecer hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Pero también en algún momento, cuando ya se adquiere esta destreza de hacia adelante y hacia atrás, siempre es bueno moverlo hacia un lado y hacia el otro, ¿ya? Entonces, después también el otro va a ser que vamos a colocar al niño justamente boca arriba, ¿no? Y van a colocar justamente en su mano su dedo pulgar. Entonces ahí el niño lo que va a hacer es justamente coger, ¿no? El dedo, ¿no? Este es justamente porque se va a dar de una forma innata. Ujú. Ahora vamos a acercar también bueno, en los primeros meses, según algunos estudios, mencionan que el niño recién aprende a identificar el negro, el blanco y el rojo, ¿no? Entonces, por eso que en estos primeros meses de preferencia son estos colores, ¿no? Entonces, no colocarlo muy adelante, ¿no? Porque esto podría dificultar en su vista, ni tampoco muy lejos, porque es posible que no lo identifique, ¿no? Entonces, esto más o menos yo les había hecho una distancia de una mano, pero son 30 centímetros, que es casi una mano, ¿no? Para, y después mover el objeto, ¿no? De un lado para el otro, ¿no? Y que el niño siga el objeto. Eso también es importante. Después, entre el primer y tercer mes, justamente, el niño va a empezar a hacer algunos gorgojeos, ¿no? Y podemos también estimular con ciertos sonidos, ¿no? Hay juguetes que tienen sonidos también, ¿no? Podemos usar ciertos sonidos. Después, también es usar justamente el sonajero, podemos usar algún silbato, alguna música o de repente hacer aplausos, ¿no? ¿Para qué? Para que lo que él trate es el niño buscar o sea, dónde va el ruido, no buscar, ¿no? Y después, bueno, también esto va muy combinado con esta parte de tu sonrisa y tu abrazo, ¿no? Esta parte afectiva que también nosotros habíamos mencionado que era importante desarrollarla. Después vamos en la parte justamente afectiva, vas a echar a tu hijo o a tu bebé boca arriba, ¿no? En la cama, le vas a mirar a sus ojitos, ¿no? Y vas a tratar de hacer caricias, ¿no? Estas caricias también pueden ser masajitos, ¿no? Masajitos. Esto ayuda justamente a establecer este vínculo, a nutrir esta parte afectiva y si tú gustas, puedes poner también una música relajante, ¿no? Entonces, todo esto, aparte de estimular esta parte afectiva, al niño también le puedes transmitir esta sensación de relajamiento, de calma, de bienestar.
Y esto también va muy relacionado con el apego seguro. Bueno, vamos a hacer masajitos relajantes. Puedes usar una cremita, ¿no? Adecuada para el bebé o quizás algún aceite corporal. Y esto es muy también muy rico para el bebé, ¿no? Estos masajitos. Igual puedes poner una musiquita de fondo. Mientras vas haciendo los masajitos a tu bebé, puedes hablarle, puedes decirle lo importante que es para ti, ¿no? Lo tanto que los ha esperado. Este es un momento muy mágico para ti y para tu hijo. Crea vínculos y aparte que nutres esta parte afectiva, esta parte emocional. Ahora también es importante justamente estimular el lenguaje, ¿no? Bueno, dentro de la estimulación del lenguaje podemos usar lectura de cuentos, podemos usar canciones y bueno, para ello quizás puedes usar la música de tu propio celular, pero sin mostrar el bebé, claro, ¿no? Sino que la música que imita justamente. Hay músicas que son adecuadas para relajar, hay músicas que son adecuadas para bebés, ¿no? También quizás puedes cantarle alguna canción de noche, ¿no? Cuando tú quieres que bebé duerma. Puedes usar todas estas herramientas, todas estas técnicas que, como tú ves, no solamente desarrolla una área, ¿no? No solamente desarrolla esta área social o esta área cognitiva. Si tú la sabes eh, hacer como una mixtura, podemos un poco incorporar esta parte afectiva, esta parte motora o esta parte cognitiva. Ujú. Después también lo que puedes hacer, uy, no sé, ya, pensé que se me había ido la señal. Después también lo que puedes hacer es justamente eh, eh, imitar todo lo que tu bebé dice, ¿no? Entonces, imitarle, ¿no? Todo lo que tu bebé dice, ¿no? Como una forma de jugueteo con él. Y después, también en esta parte afectiva, ¿no? Y también de interacción y estimulación cognitiva, ya dependiendo la edad, puedes usar títeres, ¿no? Como que saludas a tu bebé, hola, ¿cómo estás? Hoy día vamos a bailar, ahora yo me llamo tal, ¿no? Y como que estamos estimulando justamente eh, esta parte justamente del lenguaje. Bien, a ver un momentito, por favor, creo que tengo un mensajito. Sí, ya, no se preocupe, ya, déjenme las consultas nomás que tengan, que al fin vamos a contestar todas las consultas. También puedes hacer una caja, ¿no? Y puedes hacer un círculo, ¿no? Y entonces ahí también trabajar, puedes usar justamente es lo que le llamamos nosotros el reciclaje, ¿no? Entonces, crear estos juegos. Estos juegos los puedes crear con tu propio hijo, ¿no? Dependiendo su edad. Que sean juegos que lleve a esta parte creativa. ¿Mm? Sí, claro, tenemos los juguetes, ¿no? Tenemos todo ello, que lo compramos en los hipermercados. Y bueno, eso no está mal. Pero también podemos activar esta parte creativa. Nosotros, la parte inventiva. Nosotros creamos nuestros propios juguetes, ¿no? Entonces, dependiendo la edad, ¿no? Y siempre con la supervisión del padre, del adulto. Bien, ya. Ahora también podemos desarrollar esta motricidad fina por medio del rasgado, hacer circulitos en papel cometa, ¿no? Y si tenemos una imagen, lo podemos pegar en la imagen. Podemos usar la plastilina también, ¿no? Y con la plastilina también hacer formas. Pueden empezar a hacer los circulitos, planitos, ¿no? Pero después ya hacen formas un poquito más complejas. Sabemos que empezamos de menos a más.
Y aparte de ello, también con la plastilina puedes usar, hazme un circulito color amarillo, hazme dos círculos color azul. Entonces vamos trabajando lo que son los colores, pero a la vez también la parte numérica, ¿no? Entonces, y la parte motriz fina. Entonces vemos cómo un mismo ejercicio puede estimular diferentes áreas. Bien. Entonces, es importante justamente em, mejorar esta parte a nivel, ¿para qué sirve justamente la estimulación temprana? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es importante el acompañamiento del padre? ¿Y por qué es importante tener en cuenta las señales de alerta? Bueno, porque vamos a buscar una intervención oportuna, ¿no? ¿Y por qué es importante la estimulación temprana? ¿Por qué? Porque mejora la atención, la memoria, el lenguaje, ¿no? Porque va a mejorar el equilibrio, va a mejorar justamente su coordinación, porque va a fortalecer y promover la autoestima, el apego seguro, porque va a promover estas interacciones sociales con su entorno, porque va a estimular estas partes sensoriales y porque va a adquirir justamente esta habilidad del lenguaje, ¿no? Y no solamente esta habilidad del lenguaje en pronunciar una palabra, sino esta habilidad también de comunicarse, del tipo de comunicación que yo uso en mis interacciones sociales. Ahora, para un poquito ir terminando y ir a pasar a las preguntas, tenemos algunos mitos, ¿no? Mientras más estimulamos, mejor. No es tanto así, ¿no? Es importante justamente que no vayamos al exceso, ¿no? Que más que nada veamos la calidad. Después, solo los expertos pueden hacerlo. Es importante, sí, buscar la orientación de un experto, pero con el cuidado, ¿no?, de los padres pueden aplicar justamente estimulación temprana. Si es que buscan la orientación de un profesional, claro, es mucho mejor, ¿no? Pero aún mejor si es que lo que sí no pueden dejar pasar es cuando ustedes ven estas señales de alerta. Es necesario y fundamental buscar la ayuda profesional. ¿Es solo para niños con retraso? No, esta estimulación temprana es todo tipo de personas, no todo niño. ¿Es necesario usar materiales caros? No, solamente se usan los materiales que nosotros ya tenemos en casa. ¿Estimular hará que el niño sea un genio? No, ¿no? Como hemos dicho, esto sirve para que el niño pueda desarrollar justamente sus diversas capacidades. Bien, entonces, antes de terminar, al terminar voy a compartir el, el video, pero sí quería compartirles esta frase. Tu imaginación no tiene límites. Explora, juega y sueña en grande. Bien, entonces ahora me voy a pasar a lo que son las consultas. A ver. Los programas infantiles son recomendables para estimular a los peques de 1 año. ¿Y cuánto tiempo puede permitir verse? Los programas infantiles, esto quiere decir programas de televisión. Bueno, mire, lo que es la televisión y los usos de la tecnología no es tan recomendable en temprana edad, ¿no? Mayormente se dice que a partir de los 7 años para adelante, ¿no? Podría usarlo, pero con una supervisión. Esto no quiere decir con mucha frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta primera etapa de los 0 a 6 está en este pleno desarrollo justamente de adquisición de diferentes capacidades y habilidades. Entonces, si es que ponemos quizás algún elemento tecnológico, podría más bien entorpecer, ¿no? Quizás no podemos encontrar alguna información que esto tiene un efecto positivo, pero la verdad es que
en un celular vamos a encontrar movimientos de figuras, ¿no? Sonidos, y todo esto de alguna u otra forma estimula al individuo, ¿no? Y, y entonces esto hace que capte su atención. Entonces todo su foco atencional está en el celular o en el dibujo. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a afectar, ¿no? De una u otra forma a otras áreas, tanto a nivel cognitivo, a nivel físico como el visual. Entonces, sería, entre comillas, recomendable, pero no quiere decir que mucho tiempo, sino tiene que tener supervisión y un límite de tiempo a partir de los 7 años. Sí. ¿Cuánto tiempo es recomendable realizar los ejercicios de terapia en casa? A veces los niños se pueden aburrir en algo de los ejercicios. Claro, es que esto, lo importante no es tanto como te digo la cantidad, sino la calidad. Ujú. Entonces, mayormente esto se va de menos a más, ¿no? Pues quizás empezar con un tiempo mínimo, ¿no? De 10 o 15 minutitos nada más, ¿no? Y después ir viendo, de acuerdo a las necesidades, qué cosas vas interactuando. Pero, por ejemplo, si se trata, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de dar masajitos al niño, ¿no? Claro, cuando tú das masajes al niño, ahí sí el tiempo puede ser unos 15 minutitos, ¿no? Al bebé, ¿no? Porque los masajes son al bebé, ¿no? Unos 15 minutitos, un 10 minutitos. Pero si tú quieres estimular, por ejemplo, otras áreas, como la área del lenguaje, eh, esto tú lo puedes hacer en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, en la nochecita le puedes contar un cuento, ¿no? En otro momento le puedes hacer escuchar alguna canción, alguna melodía. Cuando te dice o alguna palabra que no está bien pronunciada, tú se lo puedes corregir y pedirle que por favor te lo repita de la forma adecuada. Entonces hay momentos en los cuales tú puedes estimular a tu niño en diferentes momentos y nosotros sabemos que con una sola actividad justamente podemos estimular diferentes áreas. Por ejemplo, la clase pasada sugerimos algunas, algunos, algunas actividades que podían hacerlo en cualquier momento y en cualquier edad. Masaje, que esto crea el vínculo con el niño. Juegos de movimiento, como hemos visto con la pelota, ¿no? Saltar, correr también puede ser. Música, esto también puedes incluir. La música no solamente activa esta parte sensorial auditiva, sino también esta parte motora, el moverte. Y las texturas, ¿no? Que toque diferentes texturas, diferentes elementos e identifique si es áspero, si es suave. Y estas texturas también se puede ayudar, por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo los números, ¿no? Tú puedes hacer que el niño cierre sus ojitos y agarre esta textura y adivine qué número es, ¿no? Entonces, sí se puede estimular en diferentes momentos del día, ¿no? Con tareas sencillas en pequeños momentos, para que esto no decaiga en un aburrimiento. ¿Cuánto tiempo es recomendable realizar ejercicio? A esto ya había respondido. Y creo que eso es todo. Sí, esas son todas las consultas. Entonces, bien, entonces para mí ha sido muy satisfactorio compartir con ustedes. Más bien acá quería compartir un videito adicional, sino que espero que mi internet no me falle. A ver, un momentito, por favor, ahorita les comparto. Ujú. Ya. Ahorita les comparto el último video. Este es el video para cerrar justamente el día de hoy. Primero, realiza un pequeño calentamiento moviendo las piernas y los brazos del bebé mientras le hablas. Creo que...
control de la cabecita, motívalo a permanecer por cortos periodos de tiempo boca abajo, ayudándole a aprender a girar de una posición a otra. Realiza ejercicios de levantamiento de cadera y fuerza en músculos de abdomen importantes para el arrastre y el gateo. Con un rollito puedes fortalecer los músculos de cuello y espalda importantes para el control de tronco y a su vez favorecer el soporte de peso en brazos para el gateo. Los movimientos lentos de forma lineal sobre una cobijita impactan positivamente los estados de alerta y sueño de nuestros pequeños. Con el balón no solo fortaleces los Voy a músculos de cuello y bajar un espalda, ratito mi sino gama preparas de el soporte preguntas de y peso en hacemos el piernas debate. para cuando el niño empiece la marcha. La estimulación táctil con diferentes texturas facilita no solo el reconocimiento de las características de los elementos, sino más adelante contribuye a los procesos de alimentación y regulación del bebé. Chao niños. Hasta Muy bien. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Justamente de algunas interacciones que he estado compartiendo, pero en estos dos videos que hemos compartido lo han podido ver en su amplitud. A ver, tenemos una pregunta más. Dice, como docente de inicial, si veo que mi alumno tiene alguna necesidad, ¿cómo informa al padre? Interesante, ¿no? Justamente es el docente, como había mencionado anteriormente, mayormente el docente es el que va a visualizar este problema de aprendizaje en el niño. ¿Por qué? Porque justamente no logra esta adquisición eh, con la escritura, con la lectura, ¿no? O con los números puede confundirlos. Entonces, es importante justamente tener esta reunión con los papás, quizás de forma individual, y tratar de ser muy profesional, por decirlo así, ¿no? Muy sutil, pero a la vez también psicoeducar. Si yo me estoy dando cuenta que el niño tiene problemas de aprendizaje, de repente con lectoescritura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una psicoeducación con respecto a los problemas de aprendizaje, pero voy a abordar en particular este problema de aprendizaje. Podría ser la dislexia, discalculia o cualquiera que sea, ¿no? Entonces voy a abordar esta temática. Entonces no solamente le estoy diciendo cuál es el problema que presenta su niño, sino le estoy permitiendo dar una psicoeducación para que entienda qué es lo que le estoy informando, ¿no? Entiende el contexto, qué es lo que implica, ¿no? Y cuáles son los signos, y cuáles son los signos que yo he observado dentro de la interacción con el niño. Y quizás recomendarle, ¿no? Que justamente vaya a un profesional indicado, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Entonces, ¿qué más podría decirle? Que para qué se necesita este profesional, ¿no? Y por qué es importante también visitar a este profesional, porque cuando acudimos al profesional, es posible que vamos a lograr esto, ¿no? Vamos a lograr, ¿no? Vamos a lograr quizás
las ventajas, ¿no? Que vaya superando esta dificultad de aprendizaje. Pero si es que no vamos al profesional, ¿qué va a pasar, no? Entonces, las afectaciones, no solamente su rendimiento escolar, sino también las afectaciones socioemocionales. Entonces, a mí me parece que te sugeriría, ¿no? Que sería la mejor forma de abordar. Decir el problema, pero a la vez psicoeduco para que entiendan de qué es lo que estoy hablando, decir los síntomas, ¿no? Cómo yo me puedo dar cuenta de lo que estoy hablando y cómo yo lo he reconocido. Y después de esto, no solamente dejarlo con el problema, sino brindarle una sugerencia, ¿no? Yo te sugiero que busques un profesional, ¿no? Y, ¿no? Decir, bueno, yo te sugiero que vayas, por ejemplo, quizás dependiendo, ¿no? Al terapeuta de lenguaje, de repente al psicólogo, de repente, no, bueno, dependiendo el problema, ¿no? Ahora, la ventaja que tú busques al profesional va a ser esta, pero si es que no lo logras buscar a tiempo, el inconveniente va a ser este. Entonces, creo que con esa amplitud de información que tú estás dando dentro de la psicoeducación, el padre va a quedar satisfecho y contento también. Ujú. Bien, muchas gracias más bien por sus preguntas y bueno, muchas gracias también al Grupo Educativo Capacítate Perú, una vez más por verme, ver, verme comunicado y ver confiado también en mí para poder dar esta charla y compartir este espacio con ustedes. Así que muchas gracias.